Warren Buffett compara las tarifas impuestas por los Estados Unidos a un acto de guerra. La economía global está entrando en una nueva etapa de conflicto, silenciosa, pero con un impacto directo en su dinero. En este video, usted va a entender que esta guerra económica también está en curso, cómo afecta sus inversiones y, principalmente, qué puede hacer ahora para proteger su patrimonio, viviendo en Europa. En una rara entrevista reciente, Warren Buffett clasificó las tarifas comerciales como un acto de guerra. Esta expresión lleva un peso estratégico. No se trata solo de impuestos o acuerdos aduaneros, sino de movimientos que pueden reconfigurar alianzas económicas e impactar miles de millones en capital global. Buffett no está hablando sobre un futuro distante. Se refiere a decisiones que se están tomando ahora, principalmente por los Estados Unidos, que pueden desencadenar una ola de inestabilidad en los mercados. Las tensiones entre Estados Unidos y China, por ejemplo, ya no son una novedad, pero ahora la Unión Europea también está en la línea de fuego. Disputas comerciales, políticas de subsidios y amenazas tarifarias circulan entre las principales capitales del mundo. ¿Y por qué esto importa para usted, que vive en Europa? Porque en una economía globalizada, ninguna decisión de Estados Unidos ocurre en aislamiento. Las bolsas reaccionan, los tipos de interés se ajustan, los flujos de capital migran de un continente a otro, y el impacto llega a su cartera de inversiones. Pero, ¿qué hace que las tarifas sean tan peligrosas hasta el punto de que Buffett utilice el término guerra? ¿Y cómo exactamente este mecanismo afecta precios, inflación y su costo de vida? Para entender esto con claridad, necesitamos observar más de cerca cómo funcionan las tarifas y por qué han vuelto al centro de la política económica global. Las tarifas son, en esencia, impuestos aplicados sobre productos importados. La lógica parece simple. Al gravar un bien que proviene del exterior, el gobierno encarece ese producto, incentivando la compra de alternativas producidas internamente. Pero en la práctica, las consecuencias son mucho más complejas. Las tarifas alteran precios, modifican decisiones de inversión y redistribuyen la competitividad entre países enteros. Y lo más importante, afectan tu bolsillo, incluso si nunca has importado nada directamente. Veamos un ejemplo reciente. Los Estados Unidos aplicaron tarifas sobre el acero brasileño. A primera vista, puede parecer un conflicto distante, restringido a 2 países de las Américas. Pero el efecto es global. El encarecimiento del acero brasileño, que abastece a diversas industrias en los Estados Unidos, obliga a los fabricantes a buscar nuevas fuentes, muchas veces más caras, menos eficientes o con cuellos de botella logísticos. Esto eleva los costos de producción no solo en Estados Unidos, sino también en empresas europeas que forman parte de la misma cadena de suministro. Esta presión en los costos se propaga rápidamente. Aumentan los precios de piezas, maquinarias, equipos industriales y, como consecuencia, los productos finales que llegan al consumidor europeo. Incluso sin una tarifa aplicada directamente a Europa, los efectos llegan por vías indirectas. Y no se detiene ahí. La Unión Europea, en respuesta a las distorsiones causadas por subsidios chinos, también estudia imponer tarifas sobre vehículos eléctricos importados de China. El ciclo se repite. Tarifas de un lado, represalias del otro. La economía global entra en un modo defensivo, con cada bloque tratando de proteger su industria. Pero ¿qué países y sectores europeos están más vulnerables a este nuevo proteccionismo? ¿Y por qué esta realidad exige un ajuste profundo en la forma en que inviertes y proteges tu patrimonio? Europa se encuentra entre las regiones más expuestas a la dinámica del comercio internacional. Con una economía basada en exportaciones y cadenas productivas distribuidas por diversos países del bloque, cualquier alteración en los flujos globales genera repercusiones inmediatas. Un único ajuste en las reglas de importación puede afectar fábricas en Italia, proveedores en Eslovaquia y centros de ingeniería en Alemania. Sin embargo, el impacto no se detiene en la industria. A medida que tarifas y políticas proteccionistas ganan terreno, las empresas europeas pierden competitividad en los mercados externos. Sectores como tecnología, automotriz y equipos industriales
que antes lideraban las exportaciones, enfrentan márgenes cada vez más comprimidos. Y cuando las ganancias disminuyen, las acciones de estas empresas pierden valor. Esto afecta directamente los portafolios de fondos de inversión, planes de jubilación privados e inversionistas individuales que cuentan con crecimiento a largo plazo. Mientras tanto, el euro enfrenta presiones constantes. El Banco Central Europeo maneja una realidad distinta de la política monetaria americana. Mientras que los Estados Unidos elevan las tasas de interés para contener la inflación, Europa duda, tratando de equilibrar la estabilidad financiera con el estímulo al crecimiento. Esta divergencia presiona el tipo de cambio, aumenta la volatilidad y crea riesgos adicionales para quienes invierten en activos internacionales o dependen de rentabilidad en moneda fuerte. Y la pregunta inevitable se impone: si los fundamentos globales están cambiando, ¿está su cartera preparada? Warren Buffett alerta sobre el déficit comercial de los Estados Unidos desde hace décadas. Para él, el problema no radica solamente en los números, sino en lo que estos representan: una transferencia constante de riqueza y autonomía. Cuando un país compra más de lo que vende, como lo han estado haciendo los Estados Unidos de manera sistemática, paga esa diferencia con moneda. En este caso, dólares. Pero esos dólares no desaparecen. Regresan al sistema global, comprando activos en otros lugares. Y es aquí donde las implicaciones se vuelven visibles, incluso en Europa. Buffett utilizó una metáfora simple para ilustrar este proceso. Imaginen un país ficticio que vende productos de lujo a los estadounidenses. Al final del año, ese país está lleno de dólares. Como no utiliza esa moneda internamente, necesita darle un destino: inmuebles, acciones, empresas o títulos públicos, todos en los Estados Unidos. Pero reemplazamos ese país ficticio por cualquier nación exportadora. Y pensemos ahora, ¿a dónde están yendo esos flujos hoy? Con el aumento de las reservas en dólares fuera de los Estados Unidos, grandes inversores y fondos soberanos comienzan a adquirir activos alrededor del mundo, incluidas propiedades y empresas europeas. Esta dinámica se acelera en momentos de incertidumbre, como el actual. En ciudades como Berlín, Milán o Ámsterdam, ya es común ver edificios enteros bajo el control de fondos internacionales. Europa, silenciosamente, vende partes de su futuro a cambio de liquidez a corto plazo. Pero si este nuevo orden global concentra riqueza y aumenta la dependencia, ¿qué pasará con los activos europeos tradicionales? Los efectos de la guerra económica no son teóricos. Ya se presentan, hoy, en los datos de inflación y en los informes de desempeño de activos en toda Europa. La combinación de tarifas, tensiones geopolíticas y altos costos energéticos ha empujado los precios hacia arriba, creando una inflación persistente en la zona euro. Incluso después de los picos de 2022, el ritmo de caída es lento, y los traspasos aún se sienten en el consumo cotidiano y en los balances corporativos. Pero la inflación, por sí sola, es solo la primera señal. El Banco Central Europeo enfrenta un dilema visible. Por un lado, necesita contener la inflación con intereses más altos. Por otro, teme sofocar economías ya debilitadas por la caída industrial. Esta vacilación crea incertidumbre en los mercados, afectando directamente los precios de los activos financieros. Y es precisamente en esta ambigüedad donde surgen serios riesgos para quienes invierten. Los fondos inmobiliarios, por ejemplo, sufrieron con la valorización de los intereses y la presión sobre el sector de la construcción. Las empresas exportadoras, antes competitivas, ahora enfrentan márgenes reducidos debido a tarifas externas y a la desaceleración global. Las acciones cíclicas, vinculadas al consumo y a la industria, también muestran mayor volatilidad y menor retorno. El inversionista europeo se ve rodeado de activos que hasta ayer parecían sólidos, pero hoy oscilan sin previsibilidad. Detrás de esto, hay una caída estructural en la productividad industrial. Menor inversión, cuellos de botella logísticos y alto costo de capital hacen más difícil mantener márgenes y dividendos. Y cuando la base industrial pierde fuerza, todo el sistema financiero lo siente.
¿Qué hacer ante este nuevo ciclo de inestabilidad? ¿Qué activos aún ofrecen protección real? ¿Y cómo estructurar un portafolio que resista a un escenario prolongado de presión e incertidumbre? En tiempos de inestabilidad estructural, proteger el patrimonio exige más que previsión, exige preparación. El primer paso es reevaluar la asignación entre activos financieros tradicionales y activos reales. Los títulos y las acciones siguen siendo relevantes, pero en proporciones que reflejen el nuevo escenario. La diversificación debe dejar de ser genérica y convertirse en estratégica. Sectores históricamente resilientes ganan protagonismo en este contexto. La infraestructura y el consumo esencial continúan generando resultados incluso durante desaceleraciones. Las empresas con ingresos estables, poco expuestas al comercio global y con poder de fijación de precios, son más capaces de mantener dividendos y preservar valor. Y esto es especialmente válido para quienes buscan protección sin renunciar a rendimiento. El oro, por su parte, retoma su función clásica de reserva de valor. Más que una protección simbólica, representa una defensa real contra choques cambiarios y monetarios. Los fondos multiactivos con cobertura cambiaria y exposición global controlada también ganan espacio. Combinan flexibilidad con protección contra la volatilidad que aumenta en los mercados centrales. Otro punto crítico es reducir la concentración en empresas con alta dependencia de exportaciones, especialmente aquellas sensibles a tarifas y cadenas logísticas largas. La nueva orden económica favorece modelos más autosuficientes, con producción regional y control de costos. No se trata de abandonar activos de riesgo, sino de reformular el equilibrio entre crecimiento y preservación. Y mientras muchos siguen apostando por la normalidad, los datos muestran otra realidad. El sistema está cambiando. Warren Buffett no lanza alertas por casualidad. Y el uso del término guerra económica señala que el juego ha cambiado. Silenciosamente, sin titulares dramáticos, los fundamentos del mercado global están siendo rediseñados. Tarifas, inflación y tensiones geopolíticas ya afectan decisiones de inversión, política monetaria y el valor real del dinero que usted guarda hoy. Si este video trajo claridad, déjele un me gusta para ayudar a que esta alerta llegue a más personas. Y suscríbase para recibir más contenidos que lo ayudarán a proteger su patrimonio. Nos vemos en el próximo video.